Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando de la literatura o de la poesía del 1950 hasta la actualidad. Acompáñenme. ¿Considera que los problemas políticos y sociales influyen en la literatura? Claro que sí. Todo problema político influye en la literatura. ¿Por qué? ¿Crees que la literatura, al igual que la ciencia, han evolucionado en estas últimas décadas? ¿De qué manera han evolucionado? Interesante, ¿verdad? Observa y lee. Ahí tenemos algunas imágenes que tienen que ver con los avances en la robótica. Little Boy, que es la bomba atómica lanzada a Hiroshima, y la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 1961. Algunos acontecimientos que tienen que ver con el avance y hechos históricos que han marcado un antes y un después en esta etapa, ¿no? Analiza las imágenes e infiere los temas que trataron los poetas durante esa época. ¿Cómo se manifiesta la preocupación por los problemas sociales en la literatura? Argumenta tus ideas. ¿En qué contexto histórico se da esta poesía de 1950 hasta la actualidad? Se da en medio de la Segunda Guerra Mundial, la cual dejó la destrucción y angustia y el desaliento en la humanidad. Asimismo, dividió el mundo en dos potencias económicas de la época, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. En América Latina se da en medio de muchas revoluciones, como la Revolución Cubana, que rompe la relación con Estados Unidos en el año de 2015, perdón, que rompe la relación con los Estados Unidos y en el 2015 la restablece. También se da en medio de reivindicaciones por parte de los sindicatos a las clases sociales menos favorecidas y se inician, por supuesto, grandes migraciones a la capital por los avances que esto tenía para el momento, avances, y se da en medio de grandes huelgas por parte de los trabajadores. Es decir, que se da en medio de un contexto bastante turbulento, pero a pesar de esa turbulencia tenemos grandes avances tanto en la ciencia como en la medicina. ¿Cuáles fueron las tendencias que surgen durante esta poesía del año 50? Tenemos la primera, que es neosurrealista, que desentraña la significación del poema, se dirige a lo abstracto y emplea un lenguaje oscuro. También se da en medio, o se fundamenta en algunas tendencias esta poesía, carácter realista conversacional. Este tipo de tendencia emplea un lenguaje coloquial con matices de humor. La realidad se presenta tal y como nos rodea. Se da la ruptura con la sintaxis. No hay un orden temático ni sintáctico, pero no deja de lado la crítica social. Los principales poetas de esta literatura en el Perú, sin duda alguna, destaca Javier Sologuren, Jorge Eduardo Yelson, la gran Blanca Varela, Washington Delgado, Juan Gonzalo Rose, Alejandro Romualdo, Javier Geraud, Antonio Cisnero, José Manatabe, Giovanna Payarolo, Rosela Di Polo y Eduardo Chirino. En América Latina o Latinoamérica tenemos, por ejemplo, en Nicaragua Ernesto Cardenal, en Cuba Nicolás Guillén,
En México, el gran premio Nobel Octavio Paz. En Chile, Raúl Zurita. Y en Argentina, el gran Jorge Luis Borges. ¿Cuáles fueron las características generales de esta poesía de la literatura de los 50? La búsqueda de la identidad americana, de un espacio profundo y un paraíso original. Los poetas adquieren las palabras de vital importancia, no por lo que expresan, sino por lo que evocan o sugieren. Su lema es: todo es posible dentro de la poesía. Es decir, una poesía bastante liberalista, bastante flexible, la cual serviría como una herramienta importante, no solamente para expresar el mundo interior del poeta, sino también para reclamar, para cuestionar las situaciones que vivía el país. De la generación del 50 tenemos los siguientes autores, ¿no? La poesía de la generación del 50 se caracterizó por la valoración muy alta de la función del ritmo y la musicalidad del poema. El ingreso de la cotidianidad en el lenguaje, la influencia de la tradición española tuvo muy presente en la poesía de la generación del 50, y entre los exponentes principales del Perú, por supuesto, tengo que mencionar a la gran Blanca Varela, ¿verdad? De todos los que destacan allí, Sebastián Salazar Bondy, también el gran Alejandro Romualdo, entre otros. De la generación del 60, esta tuvo una refundación, ¿no?, de la poesía nacional. La poesía pura da paso a la poesía social, con temas con un estilo bastante coloquial, basado en la poesía conversacional. El uso del humor, la ironía y cierto desenfado también estuvo presente en la poesía de la generación del 50. La reflexión política sobre la historia y la cultura del país se puso de manifiesto, al igual que la influencia de la poesía inglesa de Thomas Eliot y Ezra Pound. También en esta poesía destaca, por supuesto, Javier Giraud, Antonio Cisnero, César Calvo y Marcos Matos. De la generación del 70, esta poesía tuvo una aparición del grupo poético de la Hora Cero, que era un grupo de connotación política con un discurso de izquierda. Los poetas en su mayoría eran de la provincia, es decir, provincianos. Tomaron como principal escenario las calles de la ciudad, las calles desordenadas y caóticas, pero fascinantes. Todo lo que existe es factible de ser poetizado. Ese era el lema que caracterizaba a estos poetas de la generación del 70. Entre los que destacan en esta poesía está Ricardo Falla, Manuel Morales, Jorge Pimentel, Abelardo Sánchez León y Carmen Ollé. De la generación del 80 y 90, esta poesía tuvo sus exploraciones, aún no han concluido. No se aprecia una marcada influencia del neo-surrealismo. Los poetas siguen evolucionando en su poesía y anhelan escribir su obra máxima. Destacan, por supuesto, Roger Santibáñez, Eduardo Chirino, Magdalena Chocano, Giovanna Pogliarolo, Rocío Silva, Santi Esteban, Rosela Di Paolo, Milka, Rabasa, Patricia Alba, Mariela Dreyfus y Dalmacia Rocía Rosas, entre otros. Además está decirles a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria, muchas gracias por su atención y seguimos en esta ruta hacia el encuentro del conocimiento de la literatura
de los años 50. En esta oportunidad nos tocó analizar la poesía de esta época hasta nuestros tiempos. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.